Mensaje directo. Muy buenas noches, ¿cómo están todos en sus casas? Comenzamos ya esta edición de Mensaje Directo acá en TVU para saber cómo fue también esta jornada. Simulacro que estuvo en pausa 2 años y que retomó también en colegios. Para eso primero saludamos a nuestra primera invitada, la Seremi de Educación de la región del Biobío, Elizabeth Chávez. ¿Cómo está, Seremi? Muy bien, Javiera, muy contenta de estar hoy día contigo. Sí. Gracias por acompañarnos en esta edición de Mensaje Directo. Y también vía Zoom vamos a saludar a Ignacia Calisto, quien es doctora en Ciencias Físicas e investigadora también de tsunamis. Hola Ignacia, ¿cómo estás? Hola Javiera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Igual gracias por acompañarnos en esta edición de Mensaje Directo. Ahora queremos conocer primero lo que fue durante esta jornada. Alrededor de las 11:30 de la mañana se realizó el simulacro en varios establecimientos acá en la zona. 950 aproximadamente era el balance que se iba a realizar. Ante esto, Seremi, le quiero preguntar si nos puede dar a través detalles de lo que sucedió. Sé que es muy temprano aún para entregar algunas cifras, pero tal vez un balance también de lo que fue la jornada o lo que se pudo ver. Perfecto. Mira, fue primero que nada agradecer a los establecimientos educacionales, a las comunas, a los alcaldes que estuvieron presentes en esta actividad, que la estuvimos organizando desde el mes de mayo, junio con ONEMI aproximadamente. Fue un gran equipo de trabajo. Yo estuve en una de las comunas donde se hizo muy bien el proceso, en un colegio de niñas, donde ellas en realidad al minuto que sonó la alarma se pusieron debajo de la mesa, porque este era un terremoto de 8.9 grados aproximadamente, y en los lugares donde estaba la cota de -30 con tsunami. Entonces en Talcahuano había que ir al cerro, todos nos pusimos de pie y fuimos caminando al lugar, y el reporte que tengo de otras comunas de las otras provincias también hicieron exactamente lo mismo, y en algunas fueron mucho más creativos, pusieron personas heridas, estuvieron bomberos, carabineros, salud, todos en realidad aportando a este gran ejercicio que se hizo en la región del Biobío. Seremi, la preparación previa para la gente, por ejemplo, los establecimientos que estaban cerca de zonas costeras, saber cuáles eran las zonas de seguridad donde tenían que evacuar eso, si información fue por parte de los establecimientos o también hubo una educación previa también para la gente que participó de la actividad. Hubo una educación previa, que se hicieron jornadas de capacitación que las hizo ONEMI junto con nosotros como Secretaría Ministerial de Educación, donde se les informó el proceso, qué es lo que se iba a evaluar, qué tipo de ejercicio se iba a hacer, que revisaran su plan integral de seguridad escolar, y además a través de la página de ONEMI se les indicó dónde buscar la información de cuál era la cota que había alrededor del establecimiento, y buscando el lugar más apropiado para protegerse. Y los apoderados pudieron participar también, porque tenía entendido de que para el retiro de los estudiantes tenían que llegar a la zona de seguridad. Sí, pero después volvieron. En realidad los apoderados también fueron todos informados. Hay un programa que se llama Familia Segura, y en realidad la experiencia que yo tuve es que no fueron apoderados, sino más bien subieron los niños, estuvieron en lugares seguros y después volvieron al establecimiento educacional. Perfecto. Igual respecto a esto que regresó después de 2 años, le quiero preguntar, Ignacia, ¿cómo lo ves? Que ya 2 años en pausa y ahora que se retome la importancia de que los niños y niñas aprendan de las vías de evacuación. O sea, claro, es súper importante poder aprender acerca de las vías de evacuación, tener claro cuál es el lugar más tranquilo, ¿no es cierto?, que vaya a ser seguro. Saber, por ejemplo, no sé, pues, dónde se pone el comercio ambulante, porque esos son todos bloqueos que ocurren cuando se hace una evacuación, ¿no es cierto? Van a haber, no sé, pues, la idea es hacerlo, ojalá, yo creo, en los tiempos donde hay más atochamiento, donde estén todos los autos, porque eso va a ser un poco más realista. En realidad, saber cómo poder salir de ahí, llegar al lugar seguro, que lleguen los padres, que sepan exactamente dónde van a ir sus hijos, todo eso da tranquilidad. Pero también creo que es súper importante conocer acerca de los eventos en sí. Entonces, si saben, por ejemplo, no sé, porque hubo un terremoto súper fuerte, que no se puede mantener de pie y está cerca de la costa, que tienen que empezar la evacuación, etcétera. Entonces, para eso el trabajo de la educación es súper importante para mantener
tanto los eventos como los signos que uno tiene que tener en cuenta, más los lugares de evacuación, los lugares seguros, todo eso junto es importante para una evacuación con excelencia. Perfecto. Ignacia, ¿y crees que estamos listos para un terremoto ahora? Recordamos que el 2010, bueno, la gente sí estaba más asustada por lo que sucedió, entonces empezaron a comprarse linternas, incluso mi familia en ese caso, tener la mochila preparada, pero igual pasó una larga trayectoria de años. ¿Qué pasará ahora? ¿La gente estará lista en caso de que un terremoto o un maremoto suceda mañana? Chuta, eso es difícil de responder, porque la verdad es que uno puede educar, hemos aprendido, o sea, definitivamente del 2010, hemos aprendido del 2014, del 2015, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Talcahuano tienen un equipo súper bueno y han trabajado, pero harto en el tema de educar y de riesgo, ¿no es cierto?, en los establecimientos educacionales. Entonces sí, hemos aprendido, pero así como también hay algunas cosas que se podrían evitar, que podrían ser aún con mejor preparación, ¿no es cierto? Van a ocurrir cosas que no podríamos no saber. Podría ser también cosas como te digo, la calle súper bloqueada. Cosas así cambian la perspectiva y cambia, por supuesto, la fuerza. Ahora, si nosotros tenemos, claro, harta educación en riesgos, tenemos la educación en los eventos, todo esto va a disminuir. Yo creo que eso es increíblemente importante. Y si ocurre mañana, vamos a estar mejor preparados que en 2010. Y si ocurre en 10 años más, probablemente vamos a estar mejor preparados que mañana. Perfecto. Y antes igual le quiero preguntarle a Seremi, ¿cómo nos estamos preparando en caso de un terremoto? Bueno, recién vivimos el simulacro, ¿pero alguna otra acción que se esté preparando? Mira, quiero comentar que este simulacro tuvo como objetivo fomentar una cultura preventiva y de autocuidado, y para eso el Ministerio de Educación tiene una política nacional de seguridad escolar y parvularia, donde uno de los objetivos es que el colegio elabore un plan integral de seguridad escolar en distintos eventos y realice este trabajo, estos simulacros, cada cierto tiempo, por un lado. Pero por otro lado también tenemos el proceso formativo de los estudiantes. Por lo tanto, dentro del proceso de las asignaturas, de talleres, esto también se tiene que ir trabajando, porque tenemos que estar preparados, por un lado, la escuela, dentro de la escuela, pero como muy bien decía Ignacia, también tiene que estar preparado el sector. Y ahí hay una tarea de la comunidad y el alcalde en tener preparadas las vías, siempre estar con las vías de evacuación preparadas, con las mochilas, con hacer estos ensayos. Nos ocurrió en algunas situaciones que hay niños que se descompensaron. Entonces hay que tener preparado, y adultos que se descompensan, un equipo psicosocial que apoye esta situación, porque hoy día fuimos caminando, como muy bien se veía en el video, pero en una situación verdadera es más complejo. Entonces alguien va a tener susto, hay adultos que no van a estar preparados emocionalmente, por lo tanto, esto es un evento, ¿cierto?, que hay que mirar, que hay que evaluar, pero además tenemos que ir cambiando algunos de los procesos que estamos siguiendo, y tenemos que tomar conciencia que hay que hacerlo siempre, que hay que estar preparados siempre. Seremi lo comentaba recién, tal vez incluir una asignatura entonces. Mira, lo que pasa es que los contenidos respecto a tsunami, terremoto, si hay algún otro tipo, ¿cierto?, de riesgo, están incluidos en los contenidos, en los objetivos de la asignatura. Ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, inglés, esto está dentro de este proceso. A lo mejor lo que hay que hacer es ponerle un poquito más de atención respecto a eso, comentarlo con la familia, difundirlo, yo creo que es importantísimo. Y por otro lado, en la ONEMI, por ejemplo, hay una página web donde tú puedes encontrar este programa que yo te decía, Familia Preparada, donde también hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos y ciudadanas de informarnos, de buscar. Hay otro app que dice Chile Preparado, donde puedo ver dónde vivo, qué condiciones tiene el lugar donde yo estoy viviendo. Perfecto. Y Seremi, para volver igual al tema del simulacro que se realizó durante estas jornadas, fueron toda la enseñanza de los estudiantes. Entonces, ¿cómo fue, si es que lo que vio también durante la jornada, la diferencia entre los niños de prekinder, enseñanza básica y también enseñanza media? Fíjate que lo que me han comentado los colegas, porque aquí hubo una preparación también
de coordinadores de la Seremi y también de las comunas y las provincias, es que en realidad todos hicieron este simulacro con mucho corazón, caminando por donde debían, saliendo a los espacios seguros, desde los más pequeñitos. Yo estuve con niños pequeños de primero o segundo básico, hasta los más grandes, incluso en Talcahuano, que mencionaba también Ignacia, que hay una tremenda preparación. Hay colegios que caminaron 50 minutos para llegar al lugar seguro, 50 minutos de ida y 50 minutos de vuelta, y los hicieron en el trayecto adecuado. Entonces, como hacía mucho tiempo que no teníamos este proceso, como hay una conciencia, creo yo, respecto a lo que nos ha ido pasando, siento que hubo una muy buena preparación y mucha toma de conciencia de lo que estamos haciendo. Lo que sí tenemos que hacer ahora es evaluar el proceso, cómo nos ha ido, cuáles son las falencias, qué tenemos que mejorar. Perfecto. Igual le quiero preguntar a la doctora Ignacia si nos puede entregar detalles al respecto de la importancia. Comentábamos recién algunas de las ideas e iniciativas, incluirlo en las asignaturas de los estudiantes. Mira, yo hago un ramo en la Universidad de Concepción que tiene que ver efectivamente para los de pedagogía, de terremotos, tsunami y meteorología. Entonces, también lo veo con mis hijas, ¿no es cierto?, que en su currículum tienen metidos los riesgos naturales. Sin embargo, yo siento que debemos de... yo creo que una asignatura como esa no va a ser tan valorada. Sin embargo, dentro de la asignatura de ciencias naturales, poder repetirlo varias veces, yo sé que lo tienen, creo que en un par de ramos de básica y uno de media. No estoy muy segura de eso, pero sí sé que se repite varias veces. Sin embargo, siento que se podría dar una información un poquitito más... práctica. No sé si decir correcta, es que no es la palabra que estoy buscando, pero explicar de forma sencilla para los de básica, ¿no es cierto?, pero explicar con un poco más detalle para los de media, por ejemplo. Y eso se hace, sin embargo, claro, se puede mejorar y se puede incluir esta parte de la evacuación como parte del programa, por ejemplo, dentro de la asignatura que le imparte. ¿Cree que falta más normalizarlo en el sentido de ya sea de la crianza, en el día a día, que es un tema que se converse, que uno vea a diario, tal vez semanalmente, ya sea en la tele o sin otras vías? O sea, yo creo que de todas maneras tener presente que nosotros vivimos en un país sísmico, que vivimos, que muchas localidades en Chile estamos viviendo en la costa y que esto va a ocurrir siempre. Entonces, sí o sí tenemos que tenerlo presente. También creo que nosotros necesitamos de alguna forma llegar a todos, y a través de los niños es una forma súper buena. O sea, los niños llegan contando toda la casa. Entonces, hacer una educación súper buena en los niños, sobre todo los niños chicos, se puede llegar a toda la familia. Y de esa forma se educa transversalmente, porque a veces tenemos problemas, no sé, por ejemplo, queremos hacer una charla en una junta de vecinos y llegan súper pocas personas. Pero en los colegios se les enseña a los cientos de niños o a los miles de niños que llegan a sus casas a transmitir todo. Entonces, de repente poder aprovechar eso, tener más cuentos, quizás tener un poco más de, no solamente pasarlo en una asignatura y que se acabe, sino que hacerlo más entretenido y hacerlo de tal forma que ellos les mantenga siempre presente que está esto, de una forma en que lo puedan absorber. Y de esa forma también puedan dárselo a conocer a todas sus familias. Perfecto. Y ante eso igual le quiero preguntar a la Seremi, ¿qué pasa con las universidades? Porque si bien se vivió durante esta jornada en establecimientos, ¿es necesario igual que los estudiantes de educación superior lleguen a todo lo que sea las vías de evacuación? O tal vez si ven falta de información en ese ámbito. Nosotros también tuvimos en esta oportunidad universidades que participaron con su plan de emergencia. La Universidad Católica de Talcahuano lo hizo. Y sí creo que es muy necesario que en realidad en todo el sistema educativo esté presente la temática, incluso cuando te subes a la micro, cuando, no sé, vas al teatro, que en todos lados esté la información y que se utilice. O sea, tú vas al teatro y te digan, mira, si hay un temblor, tiene que salir por tal puerta. Si te subes a una micro, saber qué hacer, que el chofer sepa que, no sé, tiene que detenerse. ¿Te fijas? Yo creo que hay que tomar
conciencia, hacer lo suyo, como muy bien dice Ignacia, hacer lo nuestro, porque estamos en un país complejo en ese aspecto, y coincido mucho con que las asignaturas están, pero hay que hacerlo un ejercicio práctico, no solo este aprendizaje a través a lo mejor del lápiz y el papel o un video, sino practicar la temática. Nosotros durante el periodo de la pandemia, como Secretaría Ministerial de Educación, incluso antes, con Talcahuano, con ONEMI, con incluso profesionales de la Universidad de Concepción, hicimos talleres para niños referidos a este tema, niños de cuarto básico, y ellos están muy llenos de ganas de aprender y de practicar y de contar a la familia. Entonces sí creo que hay que poner mucha atención en este aprendizaje todo el proceso, pero en el primer ciclo básico es donde más se adquieren estos conocimientos y además se comparten con la familia. En las reuniones de apoderados se debiera también tomar este tema, trabajar estas temáticas, educarnos a todos respecto a lo que podemos hacer, a lo que significa un terremoto, un tsunami. Yo sé que Ignacia y el equipo puede hacer un perfecto apoyo, porque necesitamos también tener conocimientos respecto al tema. Seremi, también le quiero preguntar al respecto de eso, ¿cómo ha sido el trabajo ya de este gobierno al respecto? Si bien ahora se realizó el simulacro, se habla también de otros trabajos que quieren realizar para entregarte de todo lo que sea la educación ante sismos. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos una política educativa, se llama Seamos Comunidad. Es una política que tiene 5 puntos, ya 5 ejes. Y dentro de esos ejes está el tema de convivencia, bienestar, educación socioemocional, y en este eje está puesto este tema que tiene que ver con la seguridad, ya con la seguridad escolar, con todo este aspecto que hemos estado viendo. Entonces sí es una ocupación para el gobierno del presidente Boric, está dentro de sus planes, tenemos la política, y este es, creo que, el primer paso de todo lo que vamos a seguir realizando. Perfecto. Y doctora, igual si nos puede contar un poquito más del trabajo que se realiza respecto a la investigación de terremotos y tsunamis, también viendo el lado de lo que pasa en Chile. Chile, un país sísmico. Así es, bueno, hay algunos centros que estamos estudiando, ¿no es cierto?, terremotos, tsunamis, somos varios y varias las que estudiamos terremotos, menos los que estudiamos tsunami. Siempre hay algún tipo de vinculación con la sociedad, ¿no es cierto? Tenemos varios proyectos que trabajan en, no sé, pues en tratar de entender mejor los procesos para poder prepararnos mejor en un futuro. Y siempre también están metidos, sobre todo en los proyectos que tienen que ver con tsunami, está metida la ONEMI, está metida el CHOA, porque obviamente ellos son actores súper importantes cuando ocurre el evento. O sea, una cosa es que nosotros podamos aprender más, podamos saber qué ha pasado, conocer los terremotos y los tsunamis del pasado, ¿no es cierto?, para aprender, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre, cómo ocurre, dónde ocurre, cuál es la dinámica, ¿no es cierto? Y de esa manera poder hacer un enlace, ¿no es cierto?, con las autoridades y poder aportar, digamos, en estos planes que se hacen. Entonces, de esa manera yo creo que nosotros en la Universidad de Concepción particularmente, en el Departamento de Geofísica, ¿no es cierto?, pero también a través de otros, no sé, por ejemplo, el Núcleo Milenio Ciclos, que ocupa efectivamente de estudiar el ciclo sísmico. Entonces todo esto va aportando tanto a la ciencia, pero también a la vinculación, ¿no es cierto?, con estas entidades que tienen un rol fundamental cuando ocurre el evento. Perfecto, bueno, igual sabemos que Chile es un país sísmico, pero en caso de que suceda un terremoto, por ejemplo, en Japón, ¿cómo afectaría también a nuestras costas acá en nuestro país? O sea, bueno, ya lo vimos, ¿no es cierto?, en 2011, lo vimos ahora con la erupción del volcán Tonga. Cuando son eventos que son súper grandes, que mueven una cantidad de masa de agua impresionante, esos eventos van a llegar a costas cercanas y no tan cercanas. En el caso de Japón, ¿no es cierto?, se demora alrededor de como 20 horas, 22 horas en llegar desde Japón a las costas chilenas, o desde Chile hasta las costas japonesas. Y siempre van a haber ahí tenemos un poco más de tiempo, digamos, para poder generar un plan, para ver bien la alerta, etcétera.
pero todos estos eventos que son súper grandes van a propagarse por el océano. Y nosotros tenemos esto, lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿no es cierto?, donde tanto Chile, que se da la vuelta, ¿no es cierto?, llega también a Japón, no sé, pasa por toda la parte sudamericana. En todos ellos son zonas sísmicas, son zonas donde ocurren terremotos y son zonas donde ocurren tsunamis. Entonces, eventos grandes van a estar siempre presentes. Y ese es el hecho de poder conocer todo esto y de tener colaboración también entre países, entre regiones, ¿no es cierto?, entre comunas, es algo que es necesario porque son eventos que golpean no a un punto específico, sino que a muchas localidades. Seremi, bueno, respecto a lo que estamos conversando con la doctora, que no solamente si pasa en Chile puede haber un tsunami acá en las costas, ¿cree que falta información al respecto igual? Sí, yo creo que hay que informarse más. Estaba escuchando a la doctora y creo que hay un aspecto importante. Uno es la información que podemos tener y creo que la universidad aporta mucho en eso. Para el terremoto del 2010 tuvimos talleres realizados por estudiantes de geología que fueron muy importantes. Los trabajamos en varias comunas de la región. Y también, aparte de los conocimientos, hay que estar preparado emocionalmente. Yo creo que eso es un ámbito que tenemos que cuidar y que hemos visto en este periodo de pandemia que lo emocional es relevante para estar bien, para poder ayudarnos mutuamente. Entonces, aprender sobre esto, saber que algo me va a pasar y que voy a tener ayuda y también estar preparado para ayudarnos entre nosotros. Aquí este es un mensaje sumamente importante. Uno es el ensayo, este simulacro, y no obstante también tenemos que decir ahora, a ver, cómo yo me cuido, cómo cuido a los otros, cómo estamos preparados y hacerlos de una manera común, como parte de la vida, ¿ya? No un evento solamente, no prepararnos solo para una situación cuando el Ministerio de Educación o el gobierno lo decida, sino que sea parte del proceso educativo de los niños, niñas y también de la familia, las juntas de vecinos, por ejemplo, los barrios, hay que estar preparados. Perfecto. Ahora también, antes de tomar el tema de todo lo que sucedió también en el 2010 y si estamos preparados ante un sismo o no, nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos en Mensaje Directo. Nuevos horarios de tus programas regionales favoritos. A las 9 de la mañana, la información que necesitas para comenzar la jornada en TVU Noticias Matinal. Luego, desde las 9:30 y hasta las 13 horas, el matinal más longevo y entretenido de la región, siempre juntos. A las 13 horas, llegan los periodistas de Diario Concepción con todo el deporte. A las 14 horas, nuestro nuevo espacio informativo, TVU Noticias Tarde. Desde las 17 y hasta las 20 horas nos volvemos a tomar las tardes y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido. A las 20 horas, el resumen del día con las notas periodísticas, despachos y entrevistas en TVU Noticias Central. Y a las 20:45, la profundidad de los temas de tu región en Pulso Político y Mensaje Directo. Nos adaptamos y cambiamos para ti. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. De lunes a viernes, nuevos horarios en TVU. Y ya estamos de regreso acá en Mensaje Directo. Nos acompaña la Seremi de Educación, Elizabeth Chávez, y también vía Zoom, Ignacia Calisto, quien es doctora en Ciencias Físicas e investigadora de tsunamis. Estamos hablando de todo lo que sucedería y bueno, y ahora que estamos en TVU, en el canal, Seremi, ¿cree que falta información también en los trabajos? ¿Qué hacer en caso de que haya un terremoto, por ejemplo, en estos momentos?
falta información. Yo creo que estamos en camino a ir desarrollando estos conocimientos, tenemos que tomar conciencia de esto, porque claro, yo pensaba acá, si ocurre hoy, ahora en este minuto un terremoto, está súper peligroso este sector. Entonces, tenemos que tomar las medidas de que todo lo que tengamos a nuestro alrededor tiene que estar sostenido, tiene que estar sujeto a algo. Tenemos que saber cuáles son las vías de evacuación, incluso en nuestras casas. Decir, mira, ¿por dónde voy a salir? ¿Cuál es la zona segura en mi casa, en el patio? Si es un terremoto, no sé, se van a caer las paredes, ¿por dónde salgo? La casa tiene que estar segura. O sea, hay mucho todavía que conocer. Estamos, insisto, camino a ello. Estamos iniciando un proceso desde educación en los colegios y deseamos que se motiven las familias también para mirar su casa. Este programa Familia Preparada nos lleva a eso, ya a saber dónde voy a ir, dónde voy a evacuar, dónde nos vamos a encontrar como familia, si alguien está en la escuela, la otra persona en el trabajo, cuánta comida necesito, agua, tengo agua en mi casa, que es importante, alimentos no perecibles. Yo creo que hay que volver a eso, sí, insisto, que con tranquilidad, ya con la esperanza de aprender y de estar preparados. Ya no hay que ir mañana al supermercado y comprar todo lo que encontremos, no es eso, es estar preparados paso a paso. Seremi, bueno, nos comentaba recién sobre el plan. La gente que está en sus casas, para que igual puedan acceder al sitio web o un lugar para poder saber toda esta información, porque entregaría entonces, por ejemplo, un kit de emergencia, pero ¿cómo sabemos en una casa acá de chilena, ya estoy acá y dónde tengo que evacuar? En caso de que haya un terremoto o en caso de que viva también cerca de una costa. Claro, mira, en la página de onemi.cl hay información, hay un banner que se llama Chile Preparado, donde tú puedes mirar dónde está tu casa, qué es lo que hay alrededor, dónde están los lugares de evacuación, etcétera. Y por otro lado está Familia Preparada, donde tú encuentras información que son 8 pasos. ¿Qué hacer en esos 8 pasos para estar preparado en distintas situaciones? Ya, perfecto. Y ahora le quiero preguntar lo mismo igual a la doctora. ¿Crees que estamos preparados en caso de que suceda en estos momentos un terremoto? Y en caso de que pase eso, ¿cómo podrías ver en un caso hipotético la situación que suceda acá en nuestro país? A ver, estar preparados, yo creo que, como bien había dicho la Seremi un poco antes, también está el tema, ¿no es cierto?, psicológico y el tema práctico. Yo creo que el tema práctico estamos avanzando en él, todavía nos falta un poquitito quizás, por ejemplo, confiar en las autoridades en general, que nos digan, este lugar es seguro, o que nos digan, no sé, el plan del colegio es este, por favor llegue por este lado para no hacer más taco, por ejemplo. Y nosotros necesitamos, como papás, digamos, tener la confianza de que en realidad nuestros hijos van a llegar allá seguros y aportar en vez de hacer más difícil llegar a los lugares de evacuación. Entonces, en esos casos, yo siento que aún nos falta para poder estar preparados mentalmente, ¿no es cierto?, en confianza y tener mayor información. Pero como te dije antes, de todas maneras estamos mucho más preparados que antes. O sea, lo que aprendimos en el 2010, que nos jugó, que fue bastante fuerte, ¿no es cierto?, que tuvo un rol importante en lo que es la preparación ante riesgos de terremoto y tsunami aquí en Chile, estamos mucho mejor. Pero así como si sucediera un terremoto mañana, yo siento que mañana es viernes, día hábil, o sea, que por ejemplo tuvimos la suerte que el 2010 fue en el verano, ¿no es cierto?, a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana. ¿Qué pasaría un día viernes, donde con los atochamientos, con la cantidad de autos, sí. Es súper diferente? Entonces, caso hipotético, o sea, si hubiera un terremoto mañana, ¿no es cierto?, acá, no sé, por el frente, ¿qué va a pasar? Va a haber este colegio que dijo la Seremi antes, que se demoró, esta escuela que se demoró 50 minutos en llegar a su lugar de evacuación, el tsunami va a llegar en media hora. Entonces, doctora, bueno, comentaba en caso de que sucediera mañana viernes en la noche,
donde sabemos que es un día donde la gente sale la noche, va a fiestas, y también el caso hipotético que fuera en el día donde varias estudiantes y alumnos, bueno, fue el simulacro hoy, pero estarán lejos de sus casas, y es importante dar la vista en la salud mental, porque si bien ahora fue un simulacro donde estuvieron también las autoridades presentes y los profesores apoyando, en caso de que fuera real no va a ser así, porque no se conoce cómo puede actuar una persona en caso de que suceda un terremoto. Bueno, como iba diciendo, efectivamente sí se necesita todavía preparación. Estamos mejor. Si ocurre mañana en Turquía, claro, va a haber mucho tochamiento. Yo siento que todavía, a pesar de que las escuelas claricieron todo esto, pero también lo que se conversó un poco antes, todo el resto de las personas tampoco tenemos súper claro cuáles son nuestras vías de evacuación. O podríamos no tener claras cuáles son nuestras vías de evacuación. Si ocurre en la noche, hay menos gente, por lo menos fuera, a pesar de que es un día viernes, etcétera, hay menos gente, pero aún así, si vas a un lugar que no conoces y que tampoco sabes las vías de evacuación, también va a producir atochamiento. Entonces, en ese sentido, lo que dijo la Seremi antes está súper bien. Necesitamos conocer y necesitamos estar preparados tanto en el trabajo, si vamos de turistas a una playa, por ejemplo, saber, tener quizás un cartel en la playa que diga, estas son las vías de evacuación, y no estar buscando como dónde está el cartelito. Siento que en eso todavía nos falta. Entonces, en la educación, tanto en la educación en general, sea en el trabajo, sea de todo, de las vías de evacuación, de los eventos, nos va a hacer mucho más resilientes. Doctor, ¿y cómo lo ven en otros países, comparando también con Chile? Por ejemplo, a ver, voy a hablar de casos donde yo he estado. En Japón, en los lugares, por ejemplo, más pobres, tienen radios de estas ondas de radio, ¿no es cierto? Cada ciertas casas, de manera de asegurarse que los mensajes de los ONEMI de allá, no de acá, les llegue de manera rápida y segura, porque no todos tienen, no sé, por ejemplo, en lugares más pobres no todos tienen celulares, o si tienen celulares hay muchos viejitos que, por ejemplo, no saben leer. También tienen esta, entonces, por radios, información que la mandan cada ciertas casas. Y todo eso, quien se hace cargo es el municipio. Entonces ahí hay algo, por ejemplo, que nosotros no tenemos, que se podría de alguna forma tomar como ejemplo. Otras cosas, como lo que recién decía, en algunas playas, por ejemplo, en lugares así como Indonesia, se tienen carteles donde se indican las vías de evacuación en las mismas playas, con sirenas, de manera de que si ocurre un evento, tanto los turistas como la gente que esté en la playa local tengan toda la información necesaria para saber qué hacer. Yo creo que ese tipo de cosas tampoco no son tan difíciles de aplicarlas, por ejemplo. Seremi, ¿cómo lo ve usted entonces de ese punto de vista, sabiendo lo que pasa en otros países comparado con acá, con Chile? Yo voy a hablar de lecciones aprendidas. Nosotros tuvimos un terremoto y creo que aprendimos bastante de él. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de alerta en celular, ¿cierto? Si ocurre una situación, suena nuestro celular y vamos a saber y nos va a indicar qué hacer. Nosotros en este simulacro no usamos eso, sino que usamos la hora. Cada colegio a las 11:30 comenzó su proceso. Por un lado, quiero mencionar también que en las playas hay, por lo menos donde he ido yo, aquí en Chile, hay indicaciones. Yo creo que súper importante es que la familia le muestre eso a los niños. Si estoy en la playa, mira, este letrero significa que tenemos que evacuar si hay un terremoto, ¿cierto? Sobre, no sé, 7, que no me mantenga en pie. Por otro lado, es saber que cuando estás en un lugar donde la cota es 30, saber dónde está. Aquí en Concepción no va a haber un maremoto, donde estamos ahora. Por lo tanto, yo tengo que evacuar a una zona segura del patio de mi casa, de la calle, a veces no es tan lejano. No tengo que ir a un cerro, por ejemplo. Entonces, tener claridad en qué espacio estoy yo y qué tengo que hacer en ese espacio. Tener claridad que me va a llegar una alarma, ¿ya? Para que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Tener confianza en las autoridades, yo creo que es clave, yo creo que eso sí lo hemos ido ganando con el tiempo. Aprender de lo que decía la doctora, lo que hacen en otros países. En Japón, por ejemplo, tienen alimentos guardados.
y cada cierto tiempo lo van cambiando y muy bien la comunidad se encarga de ello. O sea, hay una junta de vecinos o los apoderados del colegio están a cargo de aportar información a la familia y además de ir cambiando esta alimentación para que siempre esté en excelentes condiciones. Los gimnasios, por ejemplo, se cierran y quedan como espacios para que las personas puedan resguardarse con una cocina. Hay varios elementos que nosotros podríamos tener porque somos un país que sí podría tener eso y que la población ayude mucho, que el sector donde está la escuela, donde están además las familias, tenga información. Y lo que te quería comentar respecto a lo que tú dices, si hubiese un terremoto ahora, una cosa importante es no tomar el auto, porque es peligrosísimo si tú, aparte de que no puedes avanzar, es caminar, es quedarte en el lugar, saber dónde está tu familia, o sea, hay que tener ciertos conocimientos y ejercicios previos para que cuando te ocurra la situación, además puedas mantener la calma. Ojalá respirar profundo, todo es porque tienes que mantener la calma, tienes que saber que no te puedes ir rápidamente del lugar a buscar a tu familia porque puede ser más peligroso y para el terremoto vimos que cuando la gente iba en auto atropellaban, choque. Te fijas y no resuelves el problema de esa manera, más bien lo resuelves calmándote y protegiéndote. Acá, por ejemplo, comentaba esa recomendación. En Concepción, si uno está, por ejemplo, en la calle, en pleno centro de Concepción, ¿cómo podría identificar un lugar seguro? Eso yo creo que lo tendríamos que ver. Claro, porque tienes que estar lejos de una muralla, lejos de lugares que se puedan caer, a lo mejor al centro de la calle, pero no tienen que haber autos. Creo que esa es una muy buena pregunta, Javiera. Me la llevo para la casa. Igual la misma pregunta le quiero hacer a la doctora, si nos puede entregar unas recomendaciones para todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos en mensaje directo en caso de que ocurra un terremoto. O sea, si ocurre un terremoto, como bien dice la Seremi, hay que buscar el lugar despejado, básicamente. Si uno se para, no sé, pues, en medio de barros, los edificios, yo lo vimos en el 2010, muchos de los edificios se cayeron partes porque igual son viejos, muchos de ellos, no todos, hay algunos que lo reconstruyeron. Entonces, tratar de ubicar los lugares más despejados posibles, no sé, por las plazas, quizás, el centro de los peatonales, pero efectivamente se necesita estar, los mismos postes de la luz empiezan a hacer vaivén, entonces se pueden caer, estar en lugares despejados. Claro, doctora, y respecto pánico, también a los... no entrar en pánico, tal cual lo dijo la Seremi hace poco. Perfecto. Doctora, y respecto a los tsunamis, sabemos que Chile estamos llenos de costas, estamos rodeados por el mar. Entonces, al respecto, por ejemplo, en comunas como Penco, la gente que vive cerca de ahí, ¿cuánto es el tiempo en el que puede tardarse para que ocurra un tsunami después de un sismo? Alrededor de media hora, entre, no sé, 20, 40 minutos. La fosa, que es donde ocurre, digamos, los terremotos que pueden generar. De la fosa hacia la costa, que es cualquier de ese lugar podría ocurrir un terremoto que generara un tsunami, hacia abajo, ¿no es cierto? Está alrededor de 20-30 minutos, con 80 kilómetros. Entonces, claro, hay temas de evacuación que, claro, la cota 30 quizás queda más lejos que esos 20-30 minutos. Entonces, quizás se podría pensar, no sé, en evacuación vertical en algunos sectores. Utilizar los mismos edificios que hayan estado construidos con la normativa, ¿no es cierto?, cumpliendo toda la normativa, y que sean preparados, por ejemplo, con en los lugares más altos, con como lugares de evacuación, con las ollas, ¿no es cierto?, así, lo mismo que habla la Seremi de Japón. Quizás tomar en cuenta eso, porque por ejemplo, si este colegio que se demora 50 minutos y la ola se demora 20 minutos o 30 minutos, ¿no es cierto?, no va a ser un lugar adecuado para la evacuación. Así que hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. De cuánto se debería de demorar más o menos la ola en llegar, ¿no es cierto?, dependiendo del lugar donde estemos en Chile, pero más o menos se demoran entre 20 y 40 minutos dependiendo del lugar. En algunos quizás podría ser un poco menos, no sé, en la isla Santa María o cosas así.
pero los lugares de evacuación tienen que tomar en cuenta ese tiempo. O sea, no sirve solamente llegar a la cota 30, no sirve que la cota 30 esté en un lugar que el tiempo de llegada sea menor al tiempo de llegada del auto. Perfecto. Igual, para ya ir finalizando, le quiero preguntarle a Seremi, ¿cree que vamos por el camino correcto? Pienso que vamos por el camino correcto. Si después de este simulacro que hemos hecho hoy día, hacemos una evaluación de lo que estuvo bien y de lo que nos falta por aprender. Lo que dice la doctora, 50 minutos, por ejemplo, tendrá que evaluar el colegio. En realidad, ¿es el tiempo suficiente? ¿Será el lugar más adecuado? ¿Salimos adecuadamente del colegio? Tomamos, no sé, tenemos una mochila, agua, porque si nosotros evacuamos, vamos a estar, no sé, 24 horas, mucho tiempo. Entonces tenemos que tener agua, tenemos que tener algún alimento para los niños en el tiempo en que estemos, o para los adultos. O sea, hay que pensar que en los refugios donde vayamos a ir, tiene que haber algún tipo de agua, alimentación para las horas en que estemos o el tiempo que tengamos que esperar que nos llegue la ayuda. Yo creo que eso es clave. Y lo otro clave que mencionaba Ignacia es el tema de saber cuán seguro es el lugar donde yo estoy, el edificio donde yo estoy. Hace 12 años atrás quedó bien, sí quedó bien, quizás soporte otro terremoto. Entonces es súper importante eso también, saber en qué lugar vivo, qué seguridad tiene. Esto de evacuar también hacia arriba también es importante. O sea, hay mucho camino que hacer. Lo importante, Javier, es hacerlo. Que mañana, bueno, los colegios lo que tenían que hacer ahora es llenar una pauta. Hubo también observadores externos, estudiantes universitarios, completar eso, enviarlo a un correo de ONEMI, porque se va a hacer todo un trabajo con eso para dar información, devolver la información a las escuelas. Perfecto. Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos acá en Mensaje Directo. Y también muchas gracias, doctor Ignacio, por acompañarnos en esta edición. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a ti. Igual nos despedimos de todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos. Recuerden, esta entrevista va a quedar alojada en tvu.cl. Que estén muy bien.